En diciembre volvió a repuntar, a subir, dio un salto la fuga de divisas. La fuga de divisas entonces, en 2018, superó los 28 mil millones de dólares. 28 mil millones de dólares de argentinos que se llevaron la guita al exterior. En muchos casos, es plata en negro, es plata que no pagó impuestos. Justamente la principal razón histórica de la fuga de divisas en la Argentina es esconder la guita en lugares a donde no la vea el fisco. Por eso el presidente de la Nación tiene 50 sociedades offshore. Ahora bien, esos 28 mil millones de dólares son la misma cifra que nos dio el Fondo Monetario Internacional este año. ¿Y es casualidad que nos hayamos endeudado en la misma cifra que fugamos o que fugaron? No, claro, no es casualidad. A ver, ¿cómo es el proceso que trajo Mauricio Macri a la Argentina? Antes que nada, concentración de la riqueza. Rápidamente lo hizo y lo sigue profundizando. Plata que sale de tu bolsillo y va a los grandes productores agropecuarios, pagando un precio de los alimentos récord en la historia. Plata que sale de tus bolsillos y va a las empresas energéticas, pagando también un precio que ya está entre los más altos del mundo y que claramente en términos reales es el más caro de la historia. Gas, electricidad. Plata que sale de tus bolsillos y va a las manos de los grandes banqueros. Y ahí se concentró la riqueza en unos pocos argentinos. Un empobrecimiento general por plata que sale de tus bolsillos y un enriquecimiento de unos pocos. Esos pocos que concentraron los ingresos en estos 3 años, ¿qué hicieron? Compraron dólares y se los llevaron. Esto es parte de la historia argentina. A ver, si me preguntás ¿a qué se debe que Argentina no sea un país desarrollado? Lo he dicho más de una vez, por prácticas coloniales. Una de ellas es la de fugar guita. La de fugar guita tiene 2 consecuencias. Una es que esa plata no se invierte en el país, por lo tanto no nos desarrollamos, no compran máquinas, no desarrollan empresas, entonces no terminamos siendo un país desarrollado. Y la segunda es que esa plata se lleva afuera para ser escondida, para no pagar impuestos, y eso queda claro cuando comparás cuánta plata tienen los argentinos en el exterior y cuánta declaran tener en la AFIP. En este momento, el Fondo Monetario estima que los argentinos tienen 350 mil millones de dólares en el exterior. Pero cuando ves activos en el exterior en la AFIP, solamente hay 30 mil millones. El otro, el 90%, se fue en negro. Entonces, si el empresariado argentino fuga divisas en vez de invertir, fuga divisas en vez de pagar impuestos, Argentina no se desarrolla. Y después te dicen, no, que la plata no alcanza porque le dimos a unos inválidos que no eran tan inválidos. O le dimos a unos jubilados que en realidad no deberían haber cobrado. O porque le damos los hospitales a los inmigrantes o cosas por el estilo. O por el fútbol para todo, o por las cunitas o por los medicamentos. Y los pobres se pelean con los pobres echándoles la culpa mientras sucede esto. Este dato fue el más importante que se conoció ayer, pero no el único. También se supo ayer que el stock del ELIC, esta guita de la timba, pasó de 450 mil millones a 840 mil millones en 3 meses. Es decir, duplicamos esa bola de nieve financiera en 3 meses. Pagamos 60% de interés sobre esos 800 mil millones de pesos. Es decir, si en 3 meses juntamos esa plata, en un año juntaremos 1,5 millones y si pagamos el 60%, pues gastaremos 1.000 millones en pagar intereses de timba financiera. ¿A vos te tocó algo? No, vos sos de los perdedores. Anoche se conoció también que el aumento de gas de abril, que iba a ser del 35%, va a ser del 72%. Sí, escuchaste bien. El aumento de gas de abril,
que iba a ser del 35%, va a ser del 72%, porque también compensaron a las distribuidoras. Y ayer se supo también que por un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno perjudicó a la empresa estatal ARSAT, le quitó frecuencias y se las dio a los privados. Ese enorme logro argentino que nos permitía vender datos a otros países de la región y convertirnos entonces en un país ya que no exporta solo soja, sino nada más y nada menos que datos que pocos países tienen y que nos ponían en la frontera del conocimiento. Estas son las razones por las que vos te estás empobreciendo y estas son las razones por las que el país no se va a desarrollar, por lo tanto tus hijos también van a ser pobres. Ahora, ¿de qué estuvimos hablando en los últimos días? ¿De qué te hablaron los medios? Bueno, de la edad de imputabilidad de los pibes, de echar inmigrantes, del uso de las pistolas Taser y ahora de la extinción de dominio. Represión y humo, es decir, reprimir opositores, reprimir pibes, reprimir extranjeros, reprimir manifestantes con la Taser, reprimir opositores, metiéndolos presos y sacándole los bienes por el solo hecho de ser procesados, sin ni siquiera tener una sentencia de primera instancia. Porque es para los K, ¿viste? O leíste algún título que no empezara con la palabra K, hablando de extinción de dominio. Las verdaderas noticias están tapadas, y mientras estén tapadas la gente va a seguir votando otra cosa, porque como no escucha una explicación tan simple y tan probada como la que acabo de dar en los grandes medios de comunicación, entonces siente el dolor, siente el sufrimiento, pero no sabe a qué adjudicarlo o a quién adjudicarlo. Y mientras tanto habla de otra cosa porque le hablan de otra cosa. En estas circunstancias, estamos a 7 meses de las PASO y Macri empata el primer puesto con posibilidades de ser reelegido. El gobierno maneja con premios y castigo, como cualquier mafioso, a los medios de comunicación y a los periodistas. Y el pueblo es engañado. El pueblo no se enteró de la fuga de divisas, no se enteró de la nueva suba del gas. Y cuando lo traten, le dedicarán 2 o 3 minutos en un programa, sin darte demasiada explicación sobre las razones de la cuestión, sobre los ganadores y los perdedores. Así, vamos camino al matadero. La única salida es militar la verdad, es informarse, es buscar la información, como buscamos el agua o el aire con desesperación. Nosotros estamos para eso, para informarte. Militemos entre todos la verdad. Difundí estas palabras.